Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy la fundadora y directora de las escuelas Astropsicológica y Astroconstelaciones, donde con mi equipo brindamos formaciones en astrología psicológica, astrogenealogía y muchas disciplinas más. Te dejo con el podcast del día de hoy. Hoy en este podcast quiero que hablemos del trauma infantil, del trauma vivido en los primeros 18 años de vida en el seno de nuestra familia y de cómo estas experiencias traumáticas afectan nuestra salud a la luz de la biodecodificación astrológica. Primero que nada, quiero que hablemos un poquito de qué es el trauma y cómo las experiencias traumáticas en las fases formativas de nuestra vida pueden tener un impacto en toda nuestra vida, en toda nuestra vida adulta y en los riesgos de padecer enfermedades mentales, enfermedades físicas y demás. Se ha hecho una investigación en Estados Unidos que se le llamó Adverse Childhood Experiences, experiencias adversas en la infancia, que explican que padecer ciertas experiencias adversas, desafiantes, dolorosas durante la etapa formativa, que sería la infancia o adolescencia, en el seno de nuestra familia, en el hogar, tiene consecuencias negativas en nuestra salud mental, pero también en nuestra salud física. Entonces se pensó, bueno, ¿cuáles son estas experiencias adversas en la infancia? A esto se le puso el nombre de ACE, A-C-E, Adverse Childhood Experiences. Así que de ahora en adelante le voy a decir ACEs. Tener una ACE o dos ACEs o tres ACEs o cuatro ACEs quiere decir haber vivido alguna de las siguientes experiencias de forma más o menos repetida a lo largo de la infancia. Aclaro que no, estos estudios no dicen cuántas veces hay que vivirlo, si es una única vez o si son experiencias repetidas, se entiende que son situaciones que ocurrieron con una cierta repetición en el seno de la familia a lo largo de nuestra etapa formativa, ¿sí? No durante la vida adulta, aunque, por supuesto, podemos vivir experiencias traumáticas en la adultez, por supuesto, pero la diferencia es que no tiene efectos en, en la arquitectura de nuestro cerebro. O sea, la fase formativa, los primeros 18, 20 años de vida, forman nuestro cerebro, configuran los peldaños básicos de nuestra vida, ¿sí? Esa es la diferencia fundamental. ¿Cuáles son estas ACEs? Bueno, abuso físico. Acá podríamos por cada uno de estos ítems desarrollar qué es abuso físico, violencia, maltrato, ¿no? Abuso emocional. Uf, sobre esto podríamos tener una masterclass sobre lo que es el abuso emocional. No voy a desarrollarlo porque esto simplemente es un podcast, pero realmente esto es para hablar más extenso. Abuso sexual, una de las experiencias más complejas. Pero no solamente el abuso es una experiencia adversa, también la negligencia, la ausencia de, por ejemplo, la negligencia física, que no me den de comer, que no me lleven al colegio, que no me bañen. Pero también se incluye, y que esto para mí es muy importante, la negligencia emocional. Este es el factor que la mayoría de las personas no reconoce. No, pero a mí no me pasó nada grave en la infancia, no me pegaban, nadie abusó sexualmente de mí. Ok, pero capaz viviste abuso emocional, capaz te maltrataban psicológicamente. No, no, pero a mí nadie me maltrató psicológicamente. Ok, te sentiste vista, visto, te sentiste escuchada, contenida, em, que eras importante para tus padres, que tenías a quién contarles tus problemas. Y después este estudio incluye también que alguien en la familia, alguien con quien convivo, tenga una enfermedad mental. Acá también podemos extendernos sobre qué es tener una enfermedad mental, ¿no? Alguien está encarcelado, una madre, un padre, un abuelo muy cercano. Violencia de género, que la madre sea tratada de forma violenta por su pareja. Que alguno de nuestros padres o cuidadores primarios sufra abuso de sustancia, acá también, ¿no? Mucha gente no reconoce que a veces alguno de sus padres tenía un problema de alcoholismo, ¿no? Porque también hay un determinado cantidad de alcohol que está normalizado en la sociedad. Y también el divorcio de los padres. El divorcio de los padres también es un tema que hay que también revisar porque, bueno, actualmente hay muchas parejas divorciadas y no tiene por qué ser necesariamente traumático. Es potencialmente traumático, pero creo que como sociedad también está menos estigmatizado. Entonces también depende de con qué recursos, ¿no? Y de qué manera es el divorcio. Pero bueno, estos serían los 10 ACEs. Abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, negligencia física, negligencia emocional, enfermedad mental, encarcelamiento de uno de los padres, violencia de género, abuso de sustancia y divorcio. Yo creo que, bueno, estos son ítems que también se deben realizar y se deben revisar y que hay muchos más, ¿no? Pero quiero también dar algunas estadísticas, ¿sí? Respecto a la cantidad de personas que viven este tipo de experiencias. Por ejemplo, en un estudio realizado en Estados Unidos entre el 2011 y el 2020, encontró que el 64% tenía al menos un ACE de la población, estamos hablando. El 17% tenía 4 o más ACEs.
O sea, 1 de cada 6 adultos. ¡Wow! ¡Qué cifras!, ¿no? 4 o más ACEs. ¿Y por qué hablamos de 4 ACEs? Porque cuanto más ACEs tenemos, las experiencias adversas, más riesgo de padecer un montón de complicaciones y dificultades psicológicas, pero también físicas, y de eso quiero que hablemos. Em, También en las mujeres la prevalencia es mayor. Las mujeres tendemos a vivir más experiencias adversas, casi un 20%, en comparación con el 17%, ¿sí? Y hay estudios que hablan de que puede haber aproximadamente un 20% de la población general que presenta 4 o más ACEs. En por ejemplo, en Europa, en algunos países se ha hablado de un 6%, en Inglaterra y en Gales un 14%. Bueno, se necesitan más estadísticas, ¿no? Pero esto, ¿para qué lo explicamos? Porque realmente muchas personas han vivido muchas experiencias adversas y algunas ni siquiera son conscientes de esto. Y las experiencias adversas en la infancia y adolescencia no solo tienen consecuencias en nuestra salud mental, que es lógico, que es lo más obvio, ¿no? Pero también hay una tendencia a tener mayor predisposición a desarrollar enfermedades físicas. Por ejemplo, personas con 4 o más ACEs en comparación con un grupo control que no tiene experiencias adversas, tiene más del doble de probabilidades de tener enfermedades cardíacas. Qué interesante, ¿no? Más del doble, 2.3 veces, más probabilidades de padecer algún tipo de cáncer. Más de 4 veces, 4.4 veces más probabilidades de sufrir depresión. 30 veces más probabilidades de intentar suicidio. El estudio original había encontrado 12.2 veces más antecedentes de intento de suicidio, pero también esto varía según la población y según los métodos utilizados para realizar estas investigaciones. Casi 4 veces, 3.4 más veces de probabilidades de tener fracaso académico. Se cree, más o menos se estima que 9 veces más probabilidades de tener trastornos de conducta alimenticia, anorexia, bulimia. Estos son algunos de los resultados, ¿sí? Pero hay muchas más investigaciones. Por ejemplo, personas sin ACEs, 6% son fumadoras, personas con 4 más ACEs, 16%. Claro, tiene sentido, ¿no? Porque el cigarrillo lo que genera, y cigarrillo y muchas de los medios que se utilizan de forma adictiva, son como apoyos emocionales, son intentos de regulación del sistema nervioso. El cigarrillo, el alcohol, el comer de más. De hecho, esta investigación se realizó originalmente con una población con sobrepeso u obesidad. Por ejemplo, personas con 0 ACEs tienen 1% probabilidades de suicidio, personas con 2 ACEs tienen 4% probabilidades de suicidio, personas con 4 o más ACEs tienen 18% más probabilidades de suicidio. O sea, cuanto más ACEs, más probabilidades de suicidio. Uso de drogas ilegítimas. Personas con 0 ACEs que no sufrieron violencia, que no fueron víctimas de negligencia o abuso emocional, etcétera, etcétera. 6% probabilidades de uso de drogas ilícitas versus el 28% de personas que sufrieron 4 o más ACEs. Con la depresión, estoy diciendo algunas cosas parecidas, pero con otras palabras. Con la depresión, personas que no sufrieron ACEs, 14% de probabilidades de sufrir depresión. O sea, pensemos de 100 personas, 14 sufren depresión, las que no tuvieron ACEs. Ahora, mira cómo cambia esta estadística con 4 ACEs. Pongámosle a alguien que sufrió violencia física, violencia emocional, negligencia emocional y abuso sexual. 50%, más de 50% de probabilidades. O sea, de 100 personas, 50 sufren depresión. Esto es determinante, ¿no? No todo el mundo que sufrió abuso sexual, abuso físico, negligencia, etcétera, va a tener depresión, pero la mitad es un número impresionante. Veamos el alcoholismo. Personas con 0 ACEs, 2%, 2.9%. Personas con 4 ACEs, 16%. Obesidad, que esto fue la investigación original. Personas con 0 ACEs, 5%. Personas con 4 ACEs, 12%. O sea, se cuadriplica el riesgo, la probabilidad. Y es muy interesante porque esto también se investigó, como decíamos, con el cáncer, con enfermedades cardíacas, con distintas enfermedades. Y por supuesto que tenemos todavía mucho, mucho que hacer. De un estudio con 17.000 personas, 36% había experimentado 0 ACEs,
O sea que el 64% había experimentado al menos una, y de ese grupo el 12% cuatro haces. Pero como decíamos, va a depender mucho de la población y demás. Bueno, también está relacionado con la diabetes, con intentos de suicidio, con enfermedades de transmisión sexual, con alcoholismo, con la ausencia de actividad física. Esto me parece que es fundamental que lo conozcamos porque hay una gran predisposición a padecer muchísimas enfermedades o riesgos de salud o hábitos disfuncionales si hemos sufrido abuso, violencia y demás. Bueno, ahora me preguntarás qué tiene que ver la biodecodificación. Bueno, tiene muchísimo que ver porque la biodecodificación parte de las investigaciones del doctor Hammer, que era un oncólogo que trabajaba con pacientes de cáncer. Y él vivió una experiencia muy traumática porque le matan al hijo. Le matan de forma inesperada de un día al otro. Él vive un shock emocional fuerte y su hijo estuvo internado un tiempo, muere joven, y tanto él como su esposa desarrollan cáncer, siendo él oncólogo. Mira en lo particular, él desarrolla cáncer de testículo y su esposa cáncer de ovarios. El doctor Hammer era un hombre muy inteligente, pero yo creo que cualquier persona, estoy segura que vos, después de escuchar esto, dijiste, qué casualidad, ¿no? Que ambos, un tiempito después, unos meses, un par de años después, de que se le muere el hijo, de esta forma tan drástica, desarrollen cáncer, ¿no? Y ya es curioso. Pero además no cualquier tipo de cáncer, no desarrolla cáncer en la uña del pie, desarrolla cáncer en los testículos y en los ovarios. ¿Y qué es testículo y ovario? ¿Para qué sirven los testículos y los ovarios? Para la reproducción. ¿Y quién se le muere? Su hijo. Ah, dice el doctor Hammer. Yo creo que la vida le puso, lamentablemente, con todo lo terrible que vivió, pero le dio una pista muy importante. Se me viene una palabra regalo, sé que es muy doloroso porque es la muerte de un hijo, pero un regalo en el sentido de un regalo para la humanidad, ¿no? Una información, un descubrimiento que fue de una forma muy injusta y muy dolorosa, pero que ha ayudado a salvar o a mejorar la calidad de vida de mucha gente, ¿no? Y esa información que él recibió, que la vida se la dejó ahí al alcance de la mano, él la pudo tomar a pesar de su dolor. Yo creo que él hizo una bandera de la biodecodificación. Bueno, en realidad le vamos a llamar la nueva medicina germánica porque ese fue el nombre que él le puso. Y, y eso lo llevó hasta las últimas consecuencias. Su esposa muere lamentablemente de cáncer después de muchos años de batallar y de curarse y después de desarrollar cáncer de útero y demás, y él no muere. Entonces dice, bueno, a ver, ¿qué diferencia hay entre mi esposa y yo? Bueno, yo creo que parte fue porque eh, él vio un sentido a su dolor. Él encontró un sentido a lo que le estaba pasando, que era ayudar gente. Por eso es que a él no le importó ir hasta las últimas consecuencias, incluso aunque lo perseguían, aunque tenía amenazas de muerte, aunque lo metieron preso. Él no le importó seguir adelante porque creo que fue lo que lo mantuvo vivo o lo que lo mantuvo con un propósito en su vida. Y como él era oncólogo, él tuvo la posibilidad de preguntarle a sus pacientes, un tiempo antes de que empezaran los síntomas, unos meses, un año, ¿viviste algún evento choqueante, traumático? ¿Por qué le hace esta pregunta? Porque obviamente él lo había vivido en carne propia. Y adivina qué, todos sus pacientes, todos encontraron un evento traumático, muy impactante. Todos, no hubo una sola persona que no. Y dice, bueno, acá hay algo, acá encontré una señal, una pista. Y toda su vida, sus investigaciones cambiaron completamente de rumbo. Empieza a buscar, por eso él desarrolla las 5 leyes de la nueva medicina germánica y la primera ley que le llama la ley férrea del cáncer, porque él dice que detrás del cáncer hay un evento choqueante vivido de forma intensa, pero además en soledad. Cuando él dice en soledad quiere decir no hubo recursos, no tuve con quién compartirlo, no tuve cómo procesarlo. Y volviendo a las experiencias adversas de la infancia, ¿qué tiene que ver si el doctor Hammer era adulto cuando vivió esto? Bueno, acá quiero contarte que el doctor Hammer no fue el único que desarrolló esta visión, porque después de él siguieron otros, como Christian Flesch, por ejemplo, que, que lo que encontraron, Enrique Burón, o Enrique Corbera, Claude Sabat, hubo muchos que desarrollaron una mirada basándose en la nueva medicina germánica y que establecieron que el evento desencadenante, el de la adultez, fue muy importante, pero que tuvo que haber habido algo anterior, porque si no, no se explica por qué dos personas viven situaciones parecidas y no siempre se desarrolla cáncer o alguna otra enfermedad. Entonces ellos hablaron de un conflicto programante, que venía de más atrás, que en general viene de la infancia. Hay una programación.
hay una predisposición. Entonces yo creo que las adverse childhood experiences, las experiencias adversas en la infancia, en la adolescencia, en las fases formativas, nos ayudan a explicar esa predisposición. ¿Y por qué de las personas que vivieron experiencias adversas solo la mitad desarrolla depresión? Bueno, primero que la mitad es un montón, es un montón. Segundo, que capaz esa otra mitad que no desarrolla depresión tuvo otros recursos, o capaz no vivieron en su adultez situaciones desencadenantes, aún, porque esto es hasta el momento que se le hizo el estudio. O, o capaz encontraron un apoyo en la vida adulta, en su profesión, en sus parejas, en sus amistades, que les ayudó a compensar un poco esa predisposición. Entonces tenemos que tener dos factores para desencadenar una enfermedad. Una experiencia terrible, choqueante, impactante, vivida poco antes de la enfermedad, pero también una programación inconsciente o preconsciente vivida en la etapa infantil. Entonces, acá lo que te quiero mostrar es que el doctor Hammer no está solo en esto, no era un loco que tuvo ideas extravagantes y que, bueno, hay que perseguirlo porque lo que él dice es anticientífico. No, 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 esto ya lo dice la psicología, lo dice la psicotraumatología, lo dice la ciencia, hay investigaciones, hay estudios. Lo que pasa es que, no sé, a veces yo creo que los que critican o los que persiguen, les falta una visión global, ¿no? Tiene una visión muy parcial de las cosas. ¿Por qué no vas y te fijas qué dicen las investigaciones? Claro, estas ACEs también son bastante recientes, pero bueno, algunos de estos conocimientos ya estaban durante la época de Hammer. Por supuesto que esto no es para tomarlo de forma literal, ¿sí? Es muy importante entender de que cada organismo, cada individuo es único y tiene una forma única de procesar las experiencias, pero está comprobado que vivir experiencias adversas genera una mayor predisposición a desarrollar esquemas disfuncionales del mundo, que serían esquemas del mundo, formas de percibir la realidad. Con esquema me refiero a una forma de pensar, de sentir, de actuar. Creencias fundantes sobre quién soy yo, cómo son las relaciones, cómo es el mundo. Y que esas creencias, que son disfuncionales, son catastróficas, eh, me hacen sentir de que no estoy a salvo, de que el mundo es un lugar peligroso, de que las relaciones no son seguras. Y acá tenemos que irnos a los trabajos del doctor Bowlby sobre la teoría del apego, que el mundo es un lugar peligroso, es un lugar hostil, que yo soy responsable del daño que sufren mis cuidadores, cuando esto no es así, por supuesto, que yo no soy digna de ser amada, de ser cuidada, de ser validada, de ser protegida. Y estas creencias radicales sobre mí y sobre la realidad y sobre el mundo es lo que está detrás no solo de las enfermedades mentales, sino también de algunas enfermedades físicas. Por supuesto que pueden haber otros componentes. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y me caigo, me rompo un hueso, bueno, no hay un esquema disfuncional detrás de eso, fue un accidente. Aunque algunos accidentes, algunos pueden tener una base sintomática más ligada a un conflicto que estoy viviendo en el momento. Y he conocido casos al respecto. Hábitos disfuncionales, por supuesto que si yo tengo malos hábitos alimenticios, no hago deporte, voy a tener una mayor predisposición a engordar, a desarrollar diabetes, a desarrollar enfermedades cardíacas. Ok, pero también hay personas que tienen esos hábitos y no tienen enfermedades ni cardíacas ni diabetes. Entonces, no es lo único, pero son predisposiciones. Lo que vemos en la carta natal son esas tendencias, esas predisposiciones, esa forma de ver el mundo. Entonces lo que vemos en la carta natal es esa predisposición, es esa tendencia a experimentar la vida de una determinada manera, a tener determinadas necesidades, a tener determinadas formas de sentir, de pensar, que pueden ser parte de lo que esté causando esa enfermedad. Acá es muy importante tener una visión informada en trauma para saber el efecto que produce en nuestro psiquismo y en nuestro cuerpo el trauma. Y Y entender de que el trauma no es solamente algo que me pasó y que hay que seguir adelante, por supuesto hay que intentar seguir adelante, pero es algo también que me está pasando todo el tiempo. Justamente la definición del trauma una de las definiciones es vivir en el aquí y ahora lo que me ocurrió en el allí y entonces, ¿no? Seguir experimentando, tener un cuerpo que está constantemente en estado de hiperactivación, en estado de alerta, tener un sistema nervioso constantemente desregulado, tener una sensación constante de peligro o de inadecuación o de vergüenza crónica. Y
Y acá es importante que lo que aportamos desde la astrología es la comprensión del ser humano, es la comprensión de esa persona que está detrás de la enfermedad. También quiero aclarar que en los próximos podcasts voy a hablar del efecto que tiene el trauma prenatal y el trauma transgeneracional, que son otros factores que también hay que considerar, porque no todos los programantes están relacionados a las propias experiencias. Hay algunos que tienen que ver con traumas vividos o en la etapa gestacional o en el árbol genealógico. Y te lo quiero mostrar a través de dos ejemplos. Es un primer ejemplo que es un caso de obesidad y el segundo ejemplo que es un caso de una persona que tuvo un infarto. ¿Mm? El caso de obesidad es una mujer de alrededor de unos 40 años que se le, un poco menos, capaz 38, que se le activa su obesidad, sus programas de obesidad cuando es madre. Por supuesto, no podría decir, bueno, es normal engordar con la maternidad, por supuesto, pero en este caso engorda muchísimo, comiendo lo mismo, haciendo el mismo deporte, y ella dice, no entiendo lo que me está pasando. Entonces, bueno, primero vamos a su carta, vemos tus tránsitos, vemos que en ese momento está viviendo un aspecto muy complejo de Neptuno en su fondo de cielo, donde es como que están aflorando un fondo de cielo en Piscis, esto fue hace unos años con Neptuno en Piscis, donde nos muestra, ¿no?, que en su hogar, en su familia, había situaciones poco claras con Piscis en el fondo del cielo, poco claras, inconsistentes, una falta capaz de estructura. Y ese Neptuno empieza a barrer y empieza como a aflorar un montón de memorias inconscientes que se le activan con la maternidad. Por supuesto voy a buscar la luna en su carta natal. La luna estaba en Acuario, estaba en el grado cero de Acuario, o sea que Plutón también estaba ya en orbe, ¿sí? Muy, muy cerquita de su luna, removiéndole emociones muy intensas respecto a un sentimiento de abandono. Ella con esa luna en Acuario tenía una tendencia a un apego evitativo, no importaba demasiado su infancia, tenía una relación como bastante cordial con su madre, la veía más como una amiga, como un parque, como una figura de protección, y ella sentía que no necesitaba nada. Entonces, cuando rasga un poquito, digo, la maternidad activó un programa, por supuesto, acompañado por todos estos tránsitos, de desprotección. ¿Por qué? Porque la grasa cumple una función protectora. Protege inconscientemente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la naturaleza, la grasa permite acumular alimento. Y el alimento puede ser simbólicamente, puede estar representando al hogar, a la familia, a la contención. ¿M? Entonces, bueno, cuando empezamos a rascar un poquito, esta persona ha vivido muchas experiencias de negligencia emocional, de abandono emocional. Se había sentido muy sola en un montón de momentos, prácticamente que ella estaba, eh, venía de un pueblo, vivía todo el tiempo en la calle, en un pueblo muy seguro, se conocían todos, pero faltaba esa consistencia familiar, faltaba ese apoyo, faltaba esa contención. Ella nunca se había sentido que podía contarle a su madre o a su padre sus problemas. Entonces vemos que ahí la obesidad cumple esta función de protección. Y te voy a contar otro ejemplo de un hombre que tiene un infarto cercano a sus 50, 51 años, en pleno retorno de Quirón, ¿no?, donde se están removiendo heridas. Eh, y es un Quirón en Piscis también, esto fue hace unos años ya. Y ese Quirón en Piscis está en oposición a su luna en Virgo. Entonces, cuando vemos el infarto, el corazón está ligado a la familia, está ligado al territorio, es una luna cuadratura Marte, además. Y cuando le pregunto sobre cómo fue su infancia, es una luna Marte en Virgo, oposición Quirón, es una T cuadrada, claramente ahí es probable encontrar experiencias de abandono, de abuso, de maltrato por Marte. Y efectivamente era un Marte en Géminis, había mucha violencia verbal, mucho maltrato, él se sentía muy invadido, de alguna manera en la familia él sentía que se sentía exigido con esa luna en Virgo, que tenía que ser un niño bueno, siempre callar, eh, se sentía invadido también, había una cuestión de territorio ahí, ¿no? Se sentía invadido por su madre, que siempre quería saber todo lo que él hacía y lo controlaba mucho, y también por su padre, que era muy agresivo verbalmente, gritaba mucho, peleaba mucho con él. Y ese infarto se activa en pleno retorno de Quirón, cuando empieza a tener algunos problemas con un nuevo jefe que muestra rasgos similares a los de su padre. Una figura que era muy agresiva verbalmente, que era muy peleadora, que le cuestionaba todo,
que él se siente invalidado, que además él se sentía que tenía que trabajar de más, ¿no? Un poco lo que le pasaba en su infancia con esa luna en Virgo, que tenía que estar siempre para todos. Entonces fíjense cómo los conflictos en la vida adulta pueden activar viejas heridas, viejos programas. Y cómo la carta natal a través de las posiciones planetarias, a través de la luna, a través de Marte y los tránsitos nos pueden ayudar a entender mejor ese panorama y ver qué es lo que tengo que trabajar yo, porque lo que podemos trabajar no es a mi jefe, no es a mis padres, no podemos cambiar la infancia, pero sí puedo cambiar mi sistema de creencias, sí puedo cambiar mis emociones, sí puedo cambiar esas heridas profundas, puedo hacer un trabajo interior, ¿no? Porque si esas heridas las sigo arrastrando, es posible que tengan efectos negativos en mi vida, en mis relaciones, en mi salud. Espero que estos dos casos te hayan ayudado a entender un poco más cómo trabajamos de la biodecodificación astrológica y cómo el trauma infantil o de la adolescencia, el trauma de la etapa formativa, tiene consecuencias devastadoras para nuestra salud física, nuestra salud emocional. Y todo esto vamos a ver y vamos a trabajar en la formación de biodecodificación astrológica que empieza el 14 de septiembre de 2026. Se puede tomar en vivo o grabada. Y es una formación muy terapéutica que integra la nueva medicina germánica con los descubrimientos de la psicotraumatología, con los conocimientos de la psicología sistémica, la astrogenealogía, una mirada de la carta natal realmente terapéutica, realmente profunda, realmente entendiendo qué es el trauma y cómo las experiencias traumáticas vividas en la adultez y en la infancia tienen efectos en nuestro psiquismo, en nuestras relaciones, en nuestro malestar, en nuestro bienestar, cuál es el espacio que tenemos para poder generar cambios en la vida de las personas. Realmente es una formación muy terapéutica, además de brindar muchos recursos de intervención también, desde una mirada, por supuesto, respetuosa y cuidadosa, respetando nuestros límites, hasta dónde podemos actuar, hasta dónde no, ¿sí? Es muy importante también entender eso, y que puede ayudar mucho a las personas, no solo a sanar sus enfermedades físicas, emocionales, sino también a entenderse principalmente, ¿no? Y también poder encontrar y buscar la ayuda que necesitan de los profesionales que requieren, ¿no? No, espero que te haya gustado y te haya servido y te espero en esta formación. Nos puedes escribir a info@astroconstelaciones.com o ingresar en la web astroconstelaciones.com para poder ver el programa con más detalles. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este podcast y te invito a seguirme en las redes en Astropsicológica o Astroconstelaciones.